Bienvenidos sean todos a una de las historias jamás contadas sobre uno de los personajes más grandes, simbólicos e importantes de toda la historia de la medicina. Así que sean bienvenidos. Estamos hablando de Christian Barnard, también conocido como el primer médico en realizar un trasplante de corazón humano en el que se tenga constancia. Antes de hablar sobre nuestro amigo Barnard, por favor colabórame con tu silencio y quédate sentado en tu puesto. Gracias. Christian Barnard, nacido en un pequeño pueblo de África, conocido como Beaufort West, en 1922, en donde se crió y vivió la mayoría de su infancia aquí. Hijo de padres holandeses, lo cual nos lleva a preguntar ¿qué hacen holandeses en África? Y la respuesta es la dictadura africana, que hace muchos años ya se extinguió, pero que fue el proyecto de vida de los papás de Barnard de realizar su misión allá en África. Sirvieron como misioneros por muchos años a la iglesia. No tenían mucho poder económico, pero nunca les faltó nada con el apoyo de la iglesia, incluyendo la educación para sus 4 hijos. Pero uno de estos hijos murió a una edad muy temprana, lo que motivó a Barnard a estudiar su carrera como médico y posteriormente fue una gran motivación para poder especializarse como cardiólogo. Barnard siempre fue un estudiante ejemplar, pero en la Universidad del Cabo en Sudáfrica fue donde realizó sus estudios como médico general, graduándose como médico general y cirujano general, en donde posteriormente empezó a trabajar en el Hospital Groote Schuur en la Ciudad del Cabo, donde su hermano mayor, Marius, era el jefe de trasplantes. Pero aquí no acaba esta historia. En 1955, Christian obtuvo una beca para ingresar en la Universidad Estadounidense de Minnesota, donde en 1958 obtuvo el título de doctor especialista en cardiología. Allí fue alumno aventajado del prestigioso doctor Owen H. Wangenstein, que le introdujo en la ciencia cardiovascular, el amor de Christian, mientras que el doctor Shumway le familiarizó con la técnica de trasplantes de corazón en animales, por lo que a su regreso de Estados Unidos empezó a practicar durante varios años con perros y gatos. En 1962 fue nombrado jefe de cirugía torácica del Hospital Groote Schuur, donde ya había ejercido antes de doctorarse. Los trasplantes de órganos no eran una novedad en aquel momento. El primer trasplante renal lo realizó el Dr. Baroni en 1936. En 1953 Hardy realizó el primer trasplante de pulmón a un paciente afectado con cáncer. Y en 1954 Joseph Murray realizó un triple trasplante de riñón, páncreas y duodeno a 2 gemelos. En 1964 el mencionado Hardy trasplantó el corazón de un chimpancé a un hombre, que falleció al cabo de 1 hora por el menor volumen del órgano del simio. Pero el 3 de diciembre de 1967, una noticia que recogieron todos los teletipos asombró al mundo. Un médico sudafricano había realizado el primer trasplante de corazón a un ser humano. El receptor fue Louis Wasansky, comerciante, hombre corpulento y optimista de 56 años, desahuciado por un irreversible problema cardíaco al que se unía una diabetes aguda. La donante, Denise Darvall, una joven oficinista de 25 años, atropellada junto a su madre por un automóvil. La operación llevada a cabo por un equipo de 20 cirujanos bajo la dirección de Barnard duró 6 horas. Al despertarse, Wasansky declaró que se sentía mucho mejor con el nuevo corazón. Pero bueno, este trasplante no fue del todo el color de rosas. El primer corazón exigían que tenía que ser de un donante blanco, para apoyar el régimen que estaba en esa época en África, el régimen apartheid. Por eso, se aplazó el trasplante unas cuantas semanas, ya que el primer corazón compatible era de una persona mestiza. Otro dato muy importante, muy curioso, y que no podemos omitir, es que en el trasplante hubo la participación de una persona de color negro. Un jardinero, conocido como Itamin Naik, fue participante en esta operación y de hecho fue la primera persona en sostener un corazón para introducirla en la nueva persona para realizar el trasplante. Además, esta persona nunca tuvo su reconocimiento merecido, ya que era una persona de color negro,
Pensaba que si le tomaba una foto en cualquier momento, por haber participado en esto podía ir a la cárcel. Tanto médico y paciente salieron catapultados hacia la fama, aunque 18 días después, la madrugada del 21 de diciembre, el paciente murió de una neumonía. A pesar de ello, tras este hito en la historia de la medicina, empezaron a lloverle a Bernard los honores y las distinciones de todo tipo, convirtiéndose en el personaje más popular del momento. Claro, ¿y cómo olvidar las mujeres para Bernard? Prácticamente, Bernard vivía en torno a las mujeres, y las mujeres en torno a él. Bernard se volvió un hombre codiciado, anhelado, sexy, un hombre muy atractivo entre ellas. Alcanzó incluso a meterse con la señorita Miss África. Bernard se lanzó a la vida mundana y se fotografió con las actrices más famosas y sexys de la época. Muchas especulaciones sobre Bernard surgieron. Innumerables chismes dieron tema a la prensa amarilla, sin que a él pareciera preocuparle en exceso su imagen como uno de los más grandes playboys a nivel mundial. Así que bueno, aquí tienes un pequeño repertorio de lo que fueron las mujeres que abarcaron la vida de Christian Bernard. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz. El 2 de enero de 1968, Bernard realizó el segundo trasplante. Esta vez fue el receptor Philip Bleiberg, un doctor, y el donante, el mulato Clip. Podrás imaginar la polémica. El corazón de un negro latió durante 563 días en el cuerpo de una persona blanca. A partir de aquel momento, en medio de una polémica que no cesaba respecto a la bioética de tales intervenciones, ¿está muerto el que no respira pero su corazón late? Los pacientes fueron ganando expectativas de vida, gracias a los fármacos inmunosupresores como la ciclosporina. Pero bueno, todo en la vida de Bernard no es dicha. En 1970 se divorció de su primera esposa, Lottie, que le había dado 2 hijos. Uno de ellos, André, se suicidó en 1984, causa de una depresión por la separación de sus padres. Eso lo diagnosticó un psiquiatra. Aquel mismo año se casó con la rica heredera Bárbara Zollner, de 19 años, hija del multimillonario alemán Friedrich Zollner, afincado en Johannesburgo y conocido como el Rey de Acero. En 1974 realizó por primera vez en el mundo un doble trasplante de corazón. Consistió en añadir un corazón más sano a otro enfermo, para ayudarle a cumplir las funciones del que ya tenía. Pero sus experimentos en el quirófano terminarían tarde o temprano en fracaso. Un año después, en 1975, cuando empezaba a declinar su fama, visitó España para presentar su libro Tensión y a su nueva esposa, con el propósito de no perder un ápice de popularidad en la cuenca mediterránea, donde era más adulado. Continuó realizando trasplantes de corazón. 5 años después, en 1980, se negó a participar en una operación de trasplante de cabeza humana, por encontrar la idea impracticable. Fin del ejercicio de la profesión. En 1981, año en que promocionaba su libro, La máquina del cuerpo, la artritis que padecía desde 1956 se agravó hasta impedir el ejercicio de su profesión, sin graves riesgos para el paciente. También en los años 80, su esposa Bárbara puso fin a su matrimonio y se casó posteriormente con un hombre de negocios portugués. Bernard intentó rehacer su vida con la modelo Evelyn Entreder, de 24 años, quien lo abandonó también. Pero finalmente encontró el equilibrio sentimental con otra modelo cuarentona y unos años más joven que él, Karen Setzkorn, con la que contrajo matrimonio en 1983 y con la que tendría 2 hijos más, Armin y Lara, que nació cuando Bernard contaba 74 años de edad. En 1983, después de trabajar en un hospital de Estados Unidos, abandonó definitivamente el ejercicio de la cirugía. Pero a pesar de los achaques, el desprestigio entre sus colegas y la pérdida de popularidad, intentó abrirse nuevos caminos.
Hasta entonces había realizado alrededor de 140 trasplantes, entre ellos el del corazón de un mandril a una enfermera de 25 años que murió a las pocas horas. A partir de 1987 se dedicó a la investigación médica y dirigió 4 equipos en el Instituto Max Planck y en la Universidad de Heidelberg, ambos en Alemania, un tercero en la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos y por último otro en Suiza. Estos equipos realizaron estudios orientados a descubrir las causas del envejecimiento de los organismos y los factores biológicos presentes en el feto y que desaparecen al nacer este. Además de coordinar esos equipos, se ocupó de su inmensa granja de ovejas cerca de la ciudad del Cabo, donde intentó reintroducir animales salvajes que en ese momento ya no se encontraban debido a la cacería. En 1993 publicó su autobiografía, La Segunda Vida, donde además de hablar de su trayectoria profesional, exponía con detalle sus idilios con mujeres famosas, que no fueron pocas. En sus viajes y conferencias insistía en lo que fue la obsesión de sus últimos días: inculcar la donación de órganos. En marzo de 2001, aún dio muestras de protagonismo al publicar 50 fórmulas para un corazón sano. El 2 de septiembre fallecía en Chipre a los 78 años de edad, víctima de un ataque de asma, no de un ataque cardíaco como publicó la prensa a las pocas horas del fallecimiento. Ese mismo año, la implantación en un paciente estadounidense del corazón artificial, Aviocor como un órgano permanente, constituyó un hito que empañecía de algún modo la proeza realizada por Bernard en 1967.